La historia oculta de Río de Janeiro, malandros, capoeiristas y traficantes. Cuando pensamos en Río de Janeiro, la mente viaja a sus playas doradas, al Cristo Redentor y al carnaval que incendia sus calles. Pero más allá del brillo turístico, hay una ciudad paralela, tejida con historias de arte callejero y figuras que desafían el orden establecido. Desde los capoeiristas que convirtieron la danza en lulla hasta los personajes que dominaron los callejones de favelas como Rocinha y Alemão. Río es un laberinto de contradicciones, de belleza y caos y de opresión y rebeldía. Río de Janeiro es una ciudad de contrastes. Mientras Copacabana e Ipanema atraen a millones, las favelas, esas colinas de ladrillos y sueños rotos, guardan relatos que pocos se atreven a contar. Aquí el capoeira nació como arte marcial disfrazada de baile, los malandros tejieron su filosofía en bares y esquinas, y las organizaciones que surgieron de la marginalidad construyeron imperios en las sombras. Desde los días en que figuras como Madame Sata desafiaron las normas con su carisma, hasta los años 70, cuando el Comando Rojo redefinió el poder en las comunidades. Río ha sido el escenario de una batalla invisible, la de quienes luchan por sobrevivir en una ciudad que a veces los ignora y otras los persigue. En este viaje exploraremos cómo la música prohibida se convirtió en la voz de los sin voz, cómo las milicias y los grupos de influencia compiten por el control y por qué nombres como Fernandinho Beiramar o Marcinho VP aún resuenan en las calles. ¿Estás listo para adentrarte en la historia oculta de Río? Los inicios de los bajos fondos cariocas. La historia de hoy comienza a principios de siglo entre rezos africanos y el tambor que nunca se apaga, cuando se manifestó una peculiar figura, pero esta vez en el plano espiritual. Zé Pilintra, una deidad afro-brasileña, parte protector y parte malandro, elegante y misterioso. Era el espíritu de los bares y el inspirador de malandros, el defensor de los pobres, el que se movía entre los vivos y los muertos. En las zambas más antiguas de Noel Rosa y Becerra da Silva se celebra la figura de Zé Pilintra. Fue adoptado por muchos como un guía en el caos. En las favelas, su nombre se escucha más que el de los políticos y su figura se asocia principalmente con el característico buscavidas nocturno de Río de Janeiro. En este contexto de vida nocturna, en las esquinas del barrio de Lapa, cuando la ciudad aún no tenía nombre en los mapas del miedo, nació un hombre que desafió todas las convenciones de la época. João Francisco dos Santos, conocido como Madame Sata, artista de los bajos fondos, luchador callejero, transformista, capoeirista, criminal y leyenda. En su adolescencia comenzó a trabajar como cargador, artista callejero y más tarde como ladrón, forjando una reputación de hombre temido y respetado en igual medida. Pero fue su transformación en Madame Sata, nombre inspirado en la película homónima de 1930, lo que lo convertiría en un icono de la cultura marginal carioca. Los años 20 y 30 encontraron a Madame Sata convertido en el rey de la Noche de Lapa, un distrito conocido por su vida bohemia, prostitución y cultura underground. Con su imponente físico y su lengua afilada se ganó el respeto a fuerza de puños y ocurrencias. Trabajó como drag queen en los cabarets de la época, bailando y actuando, mientras por las noches defendía su territorio con navaja en mano. Su vida estuvo marcada por la violencia y la persecución. Sus enfrentamientos con la policía eran míticos, enfrentándose a decenas a lo largo de su vida, a los que derrotaba totalmente desarmado e incluso bajo los efectos del alcohol. Sata siempre estaba dispuesto a defender a los suyos, principalmente varones homosexuales y negros como él. En 1928, tras eliminar a un hombre en defensa propia, fue condenado a prisión, siendo este el primero de sus 27 arrestos a lo largo de su vida. Las cárceles de la época, especialmente la temible y la Grande, se convirtieron en su segundo hogar, donde perfeccionó sus habilidades de supervivencia y consolidó su mito. A pesar de su fama de criminal, Madame Sata también era un artista nato. Participó en el famoso Carnaval de Río como integrante de la escuela de la samba Mangueira, y sus performances en los cabarets eran legendarias. Su vida inspiró a generaciones de artistas, intelectuales y miembros de la comunidad LGTB, aunque él siempre rechazaría cualquier etiqueta sobre su sexualidad. Los últimos años de su vida los pasó en relativa tranquilidad, cuidando de sus 7 hijos adoptivos, todos ellos de prostitutas que conocía en una pequeña casa de Río. Cuando murió en 1976, a los 76 años, dejó atrás el legado de un hombre que vivió siempre al margen de la ley, pero en el centro de su propia leyenda. Madame Sata fue más que un personaje nocturno, fue una declaración de guerra contra una sociedad que lo quería mudo, encadenado y oculto. Lo quisieron encerrar,
lo quisieron borrar, pero terminó convertido en un símbolo, ya que su nombre vive en las calles, películas y canciones de la cultura popular carioca. Prueba de que algunos mitos son demasiado grandes para desaparecer, pero ni la fe ni el arte pudieron frenar lo que vendría, ya que en este mismo contexto de la ciudad de Río se estaba gestando una historia aún más cruda. Las favelas de Río de Janeiro, crónica de una ciudad paralela. Entre las colinas que abrazan a Río de Janeiro y los lujosos barrios de la ciudad maravillosa se extiende un mundo aparte, las favelas, un elemento tristemente célebre e imprescindible que ayuda a entender la historia de Río, tan característico de Brasil como lo es la samba y el carnaval. Estos asentamientos informales, nacidos a finales del siglo XIX como refugio de soldados y esclavos liberados, han crecido hasta convertirse en ciudades dentro de la ciudad, con sus propias reglas, economías y dramas urbanos. Todo comenzó con Morro da Providencia, donde veteranos de la Guerra de Canudos se instalaron tras regresar a Río en 1897. El gobierno los ignoró y empezaron a asentarse en los cerros que rodean la ciudad, que siempre se ha caracterizado por su singular aspecto, donde la vasta vegetación selvática contribuyó a los asentamientos irregulares. Así nació la primera favela. Para los años 20, miles de migrantes del noreste brasileño llegaban a Río huyendo de la sequía, encontrando en estas laderas el único lugar donde podían vivir. Sin servicios básicos ni derechos, las comunidades crecieron de forma caótica, mientras las autoridades les veían con desprecio y a la vez miraban hacia otro lado. Getúlio Vargas intentó erradicarlas durante su dictadura, pero el crecimiento de las favelas era ya imparable. En los años 50, la favela Rocinha comenzaba su transformación de pequeño poblado a la mayor favela de América Latina. La bossa nova cantaba Copacabana, mientras a pocos kilómetros familias enteras vivían en casas de madera sin agua corriente. Los años 70 trajeron el infierno para la ciudad de Río, ya que surgiría un grupo armado que cambiaría para siempre la forma de entender el crimen organizado en Brasil. En las profundidades del sistema penitenciario brasileño, específicamente en la ya mencionada prisión de Ilha Grande, surgió en 1979 una alianza inesperada entre delincuentes comunes y militantes de izquierda encarcelados por la dictadura militar. Esta unión, inicialmente concebida para resistir la opresión y buscar paz, justicia y libertad, dio origen al Comando Vermelho, que con el tiempo se transformaría en una de las organizaciones criminales más influyentes de Brasil, extendiendo su influencia más allá de las fronteras nacionales. A lo largo de los años, el Comando Vermelho diversificó sus actividades, abarcando desde el tráfico hasta la extorsión, el robo, el secuestro y el sicariato. Si bien su origen está en el sistema de prisiones brasileño de la etapa de la dictadura del Estado Novo, su presencia se hizo especialmente notable en las favelas de Río de Janeiro, donde las siglas CV comenzaron a aparecer en los muros. Sin embargo, este poder no estuvo exento de desafíos. Las escisiones trajeron la aparición de grupos rivales como el Terceiro Comando Puro y Amigos dos Amigos, que desencadenó violentas disputas por el control territorial. A pesar de las operaciones policiales destinadas a desmantelar su estructura y de la detención o eliminación de varios de sus líderes, el Comando Vermelho demostró una resiliencia notable. Aunque su control sobre ciertas áreas de Río de Janeiro se ha visto mermado, la organización logró mantener una presencia significativa en diversas regiones, adaptándose constantemente a las cambiantes dinámicas del crimen organizado en Brasil. Los principales fundadores del comando ya forman parte de la historia profunda de Río. Uno de ellos fue Rogério Lenggruber, conocido como Baulao. Durante su tiempo en la prisión de Ilha Grande, Lenggruber promovió la unión entre traficantes y presos políticos, lo cual sentó las bases para la formación del comando. Pasó gran parte de su vida en prisión y falleció el 29 de mayo de 1922 en el hospital de Miguel Couto de Río, debido a complicaciones relacionadas con la diabetes. Pero sin duda alguna, el nombre asociado al comando más espectacular fue el de José Carlos dos Reis Encina, alias Escadinha, el cual nació en 1956 y fue uno de los fundadores de la Falange Vermelha, grupo que sería el antecesor del citado Comando Vermelho. Escadinha protagonizó la fuga de prisión más legendaria de todo Brasil cuando el 31 de diciembre de 1985 logró fugarse del presidio de Ilha Grande en helicóptero, en una operación planificada con precisión. Contrario a los rumores, el helicóptero no despegó desde el patio de la prisión, sino desde una zona cercana donde se realizaban trabajos externos. Lo acompañó su esposa y el piloto, obligado a colaborar. Fue recapturado pocos meses después, en 1986, pero nunca dejó de ser un símbolo. Incluso incursionaría en el rap,
grabando un disco con letras de denuncia y de desafío. El 23 de septiembre de 2004, Escadinha fue eliminado en Río de Janeiro, cerrando así una vida que marcó los orígenes del crimen organizado moderno en Brasil. Con el tiempo, el infame Comando Rojo daría a conocer a otra generación de despiadados delincuentes que tendrían una enorme influencia en las décadas posteriores. Luis Fernando da Costa, conocido como Fernandinho Beiramar, nació en Duque de Caxias y creció en la favela de Beiramar, donde inició su carrera criminal. Callado, metódico, hábil para los negocios, comenzó robando armas al ejército y vendiéndoselas a traficantes. Rápidamente ascendió en el mundo del tráfico, consolidando su poder en Río de Janeiro y estableciendo vínculos con las FARC para fortalecer su red internacional. Fue capturado en Colombia en 2001 y deportado a Brasil, donde continuó ejerciendo influencia incluso desde la prisión. En 2002 lideró una revuelta en Bangú en la que ejecutó a rivales y desde entonces ha acumulado condenas que superan los 150 años por homicidio y participación en organizaciones criminales. Márcio dos Santos Nepomuceno, conocido como Marcinho VP, nació en la favela de Vigário Geral y desde entonces se involucró en el crimen, ascendiendo hasta convertirse en uno de los líderes del tráfico en el complexo do Alemão, vinculado al Comando Vermelho. Fue arrestado en 1996 en Porto Alegre tras una operación encubierta de la Policía Civil, pero aún desde prisión mantuvo la influencia dentro de la organización. En 2003, su testimonio al periodista Caco Barcelos dio origen al libro Abusado, lo que provocó tensiones internas en el Comando Vermelho, incluyendo la eliminación de otro líder con el mismo alias. Tras una ola de ataques en Río en 2010, fue trasladado a una prisión federal y su esposa fue detenida por actuar como enlace entre él y la organización. Pero al margen del Comando Vermelho, hubo una serie de delincuentes que tendrían ocasión de contar su propia historia, y esos son los que protagonizaron la más controvertida de una favela ya mundialmente conocida: Ciudad de Dios. En el asfixiante calor de las favelas de Río de Janeiro durante los años 70 y 80, dos hombres resonaron con fuerza en los labios de quienes conocían el mundo de las favelas: Cepequeño y Mané Galinha. Sus historias, entrelazadas por la violencia y la ambición, tejieron uno de los capítulos más sangrientos de la guerra entre facciones en las favelas cariocas. Cepequeño, cuyo verdadero nombre era José Eduardo Barreto Conceição, nació en la década de 1950 en los suburbios de Río. Su apodo, que significa Pequeño José, contrastaba con su reputación de hombre despiadado, capaz de las mayores crueldades, con tal de mantener su poder. Para los años 70 ya controlaba el tráfico en la favela de Ciudad de Dios, donde imponía su ley a sangre y a fuego. Frente a él se alzaba Mané Galinha, quien desde joven se vio envuelto en actividades delictivas, siendo detenido en múltiples ocasiones por robos durante su adolescencia. A los 18 años se alistó en el ejército brasileño, donde destacó como el mejor tirador de su unidad en su año de incorporación. La vida de Mané dio un giro trágico cuando su novia fue asaltada por la banda de Cepequeño tras rechazar las insinuaciones de este. Impulsado por la sed de venganza, Mané irrumpió en uno de los escondites de Cepequeño, abriendo fuego y causando la baja de dos miembros de la banda, mientras que otros lograron escapar. Este acto llamó la atención de un líder del tráfico, quien, enfrentando presiones de Cepequeño para ceder su territorio, invitó a Mané a unirse a su grupo. Aunque inicialmente residente, Mané aceptó la propuesta. Pronto Mané Galinha ascendió al liderazgo de su propia banda, llevando a cabo asaltos en barrios acomodados y bancos para financiar su adquisición de armas y fortalecer su posición. Su objetivo principal era desmantelar la operación de Cepequeño en la Ciudad de Dios y tomar el control de sus puntos de venta de drogas. Bajo su mando, su grupo se convirtió en el primero del crimen organizado de la ciudad en obtener ilegalmente armas de alto calibre, como escopetas, metralletas y rifles, contrastando con la tendencia anterior de utilizar únicamente revólveres. A pesar de su vida criminal, Mané era apreciado por la comunidad en marcado contraste con el temor que inspiraba a Cepequeño. Sin embargo, este equilibrio emocional se vio afectado cuando durante un tiroteo Mané eliminó accidentalmente a una niña en la Ciudad de Dios, evento que le provocó profundos problemas emocionales. El 22 de mayo de 1979, Mané fue arrestado por agentes del 32º Distrito Policial de Jacarepaguá, cerca de Ciudad de Dios, pero fue liberado posteriormente por orden judicial y semanas después, el 30 de septiembre de 1979, Cepequeño y su banda localizaron la residencia de Mané.
Al salir de su casa fue sorprendido y abatido a tiros frente a sus padres y hermanos menores, en un acto que reflejó la brutalidad de las disputas territoriales en las favelas de Río. Hoy, sus nombres siguen evocando una época en la que las favelas de Río eran territorios sin ley, donde jóvenes como ellos soñaban con poder y gloria, solo para terminar engullidos por la misma violencia que ayudaron a crear. Cepequeño y Mané Galiña ya no están, pero su historia sigue siendo un espejo de los dramas que aún vive Brasil en sus barrios más olvidados, hasta el punto en que en 2002 el director Fernando Meirelles llevó a la gran pantalla la historia que nos ocupa, poniendo en primera plana el estilo de vida de las favelas de Río. Aunque la historia está ligeramente alterada para un mayor dramatismo, la película es una obra de arte que combina dramatismo urbano con comedia desenfadada de una manera dinámica y entretenida, con una narrativa poderosa. Para finales de los años 80, cuando la guerra entre Cepequeño y Mané Galiña había acabado, las favelas de Río ya habían ganado una dudosa fama de la que no se sabría decir hasta qué punto es beneficiosa. 2 décadas antes de que se llevara a la gran pantalla la exitosa película Ciudad de Dios, la película Pichote, La ley del más débil, contó por primera vez de manera descarnada las durísimas condiciones de vida de los niños en las favelas. En 1996, otra favela de Río, Santa Marta, alcanzó fama mundial al ser la elegida para grabar un vídeo musical del nada más y nada menos que la estrella mundial del pop, Michael Jackson, para la canción They Don't Care About Us, que junto al director Spike Lee protagonizó una curiosa historia para poder grabar de manera segura en las favelas. Para ello, y tras numerosos conflictos con funcionarios y jueces del gobierno brasileño, se tuvo que pedir la protección del cantante a nada más y nada menos que al ya citado Marcinho VP. A pesar de los inconvenientes, la presencia de Michael Jackson en la favela de Santa Marta fue todo un éxito, ya que los residentes estaban deseosos de poder ver a una estrella de talla mundial que les podría dar visibilidad ante la pasividad del gobierno. Crónica del caos. Unidades militares y paramilitares tratan de tomar el control. En las intrincadas favelas de Río de Janeiro emergieron grupos conocidos como las milicias, integrados por policías, bomberos, vigilantes de seguridad y otros funcionarios, tanto activos como retirados. Originalmente su propósito era el de proteger a las comunidades de la violencia y el tráfico. Sin embargo, con el tiempo, estas milicias desviarían su misión hacia prácticas ilícitas, imponiendo cuotas a residentes y comerciantes bajo la promesa de la seguridad, monopolizando servicios esenciales como el transporte y la distribución de gas. La génesis de estas milicias se remonta a la década de 1970, influenciadas por los escuadrones de la muerte de la época de la dictadura militar. Un ejemplo temprano es el de la favela Río das Pedras, donde en 1979 comerciantes financiaron a la policía para evitar que traficantes tomaran el control de la comunidad. A medida que avanzaba el siglo XXI, estas organizaciones parapoliciales comenzaron a disputar territorios dominados por facciones del tráfico de estupefacientes, y para diciembre de 2006 se estimaba que controlaban 92 de las más de 1000 favelas de la ciudad. La expansión de las milicias no pasó desapercibida. Inicialmente algunos sectores las vieron como una solución a la inseguridad, pero pronto se evidenció su implicación en actividades delictivas, incluyendo extorsión y violaciones de derechos humanos. Esta realidad llevó al gobierno de Río de Janeiro a reconocer la amenaza que representaban, iniciando investigaciones y detenciones de miembros vinculados a estas organizaciones. No obstante, su influencia se infiltró en la esfera política, con varios políticos locales acusados de tener nexos con las milicias, lo que subraya la complejidad y profundidad de su impacto en la sociedad carioca. Su brazo armado más temido, el Escritorio do Crimen, u Oficina del Crimen, es un grupo de ejecutores a sueldo ligados a intereses políticos y empresariales que funciona con disciplina militar y eficiencia quirúrgica. Surgió de la explotación ilegal del mercado inmobiliario, involucrándose en actividades como acaparamiento de tierras, construcción y venta ilegal de propiedades, aunque su principal actividad es la eliminación por encargo. El grupo está integrado por policías militares y expolicías, y se sospecha que estuvo liderado por Adriano Nóbrega, ex capitán del BOPE, que se vio envuelto en trágicos sucesos, además de llevarse los secretos a la tumba de las relaciones de poder entre la policía y los grupos poderosos empresariales. En este contexto de caos y avance del crimen organizado
y sobre todo corrupción policial, nace en 1978 el recientemente citado conocido grupo como el BOPE, una fuerza de élite de la policía dispuesta a entrar allí donde la policía convencional no podía, ya que no estaba preparada para afrontar situaciones de alto riesgo. Desde sus primeros años, el BOPE se distinguió por su entrenamiento riguroso, su integridad incorruptible y su enfoque en operaciones tácticas, adoptando pronto el lema que definiría su identidad: victoria o muerte, victoria o muerte. La década de los años 80 estuvo marcada por su intervención en las cada vez más violentas favelas de Río, donde el tráfico se fortalecía con bandas cada vez más organizadas y mejor armadas. El BOPE se convirtió en un símbolo de fuerza y disciplina, pero también en un actor controvertido debido a sus métodos agresivos. Su distintivo emblema, un cráneo atravesado por una daga y una espada, y sus uniformes negros reflejaban su filosofía de combate sin concesiones y se convirtieron en un símbolo de lucha contra la violencia organizada de las favelas, pero también en la represión con licencia. Los años 90 profundizaron la presencia del BOPE en el escenario de la seguridad pública. Con el aumento de las milicias y los grupos armados, la unidad se especializó en operaciones de guerrilla urbana, ganando reputación tanto por su eficacia como por las acusaciones de excesos. Su entrenamiento, inspirado en fuerzas militares de élite, incluía supervivencia en condiciones extremas y técnicas de infiltración en territorios dominados por el crimen. El año 2007 llevó al BOPE a la cultura popular con el estreno de Tropa de Élite, una película que, si bien ficticia, retrataba sus operaciones con un realismo crudo. La cinta generó debates sobre la violencia policial y la moralidad de sus métodos, pero también incrementó el reconocimiento público de la unidad. Poco después, en 2010, el BOPE participó en una de las operaciones más grandes de su historia, la toma del complejo de Alemão, un bastión del tráfico que requirió un despliegue masivo de fuerzas de seguridad. Ese mismo año, la película Tropa de Élite recibió una segunda parte, que sería igual de cruda y de exitosa. Tensiones de fin de siglo. En las vibrantes favelas de Río de Janeiro, durante la década de 1990, una banda sonora narraba lo que los medios callaban: el proibidao, que en portugués significa fuertemente prohibido, funk prohibido, letras crudas, realidad sin filtros. Habla de las reglas del morro, de la traición, de la muerte, del amor. Censurado en muchas emisoras, pero reproducido en cada rincón donde el Estado no llega. Este estilo nació en paralelo al auge del tráfico de estupefacientes en la ciudad, cuando líderes de organizaciones criminales comenzaron a financiar bailes funk y a contratar DJs para promover respeto y lealtad hacia sus facciones, al tiempo que incitaban el desprecio hacia grupos rivales. Caracterizado por letras explícitas que exaltan el tráfico de estupefacientes, la violencia y el antagonismo hacia la policía, el proibidao se convirtió en la banda sonora de un entorno donde la supervivencia dependía de la afiliación y el respeto. Cada facción criminal desarrolló su propio estilo distintivo dentro de este género, permitiendo identificar a los MCs y, por ende, a las organizaciones que los representaban. Artistas como MC Colibrí iniciaron sus carreras en el proibidao antes de alcanzar reconocimiento en la escena musical comercial. La influencia de poderosas organizaciones como el Comando Vermelho se reflejaba en estos eventos, donde se ofrecía a los jóvenes entretenimiento y otros incentivos para proyectar una imagen positiva del tráfico de estupefacientes, fomentando así la adhesión a su causa. En la calle, las balas nunca han provenido de un solo lado de la acera. En la madrugada del 23 de julio de 1993, frente a la emblemática iglesia de la Candelaria en Río de Janeiro, un grupo de niños y adolescentes sin hogar dormía en la Plaza Pío X. La zona, conocida por su alta criminalidad, era frecuentada por menores involucrados en actividades ilícitas, lo cual generaba constantes fricciones con la policía. La noche anterior, algunos de estos jóvenes habían arrojado piedras a un vehículo policial en protesta por la detención de un vendedor de pegamento que les suministraba sustancias para inhalar. Aunque las amenazas policiales eran habituales, nadie anticipó la tragedia que se avecinaba. Cerca de la medianoche, vehículos sin identificación llegaron al lugar y hombres armados, posteriormente identificados como policías militares, abrieron fuego indiscriminadamente contra los menores dormidos. 8 niños y un adulto sin hogar fueron eliminados en el acto, mientras que varios más resultaron heridos. Este acto brutal, conocido como la masacre de Candelaria, conmocionó a Brasil y al mundo, evidenciando la grave problemática de los niños
precios de la calle y la violencia policial en el país. Las investigaciones posteriores llevaron a juicio a varios oficiales de la policía militar y sin embargo las condenas fueron escasas, ya que la mayoría de los responsables quedaron impunes, lo cual generó indignación y protestas tanto a nivel nacional como internacional. Este trágico evento puso de manifiesto la urgente necesidad de reformas en las fuerzas de seguridad y políticas de protección para los menores en situación de vulnerabilidad en Brasil. Poco más de un mes más tarde, en la favela de Villario Geral, 21 civiles fueron eliminados como represalia por la caída de 4 policías. Ninguno estaba vinculado a los hechos, eran vecinos, trabajadores, estudiantes. La policía actuó sin juicio. Sin duda, estos 2 hechos confirman que eran tiempos donde el uniforme podía ser más letal que cualquier fusil. Nuevos retos del siglo XXI. Uno de los sobrevivientes a la ya citada masacre de Candelaria fue Sandro Barbosa do Nascimento, tristemente célebre por protagonizar el que es considerado como uno de los hechos más trágicos de la historia de Brasil, el secuestro del autobús 174, ocurrido el 12 de junio del año 2000 en Río de Janeiro. Sandro, armado y con un pasado marcado por el abandono y la violencia, tomó como rehenes a los pasajeros de un autobús en pleno barrio del Jardín Botánico. El hecho fue transmitido en vivo por la televisión brasileña y conmocionó al país por la crudeza de las imágenes y la tensión del momento. Durante más de 4 horas, Sandro mantuvo a los rehenes bajo amenaza mientras negociaba con la policía. Una rehén llamada Geisa Firmo Goncalves fue eliminada accidentalmente por los agentes del BOPE y Sandro fue capturado con vida, pero murió poco después por asfixia dentro del vehículo policial bajo circunstancias que generaron una fuerte controversia. Este caso expuso las fallas del sistema de seguridad pública, el abandono social y la brutalidad policial en Brasil. La historia fue posteriormente documentada en el aclamado documental Ônibus 174, que profundiza en el trasfondo de Sandro y las raíces del drama vivido aquel día, además de que la historia también fue llevada a la gran pantalla con el nombre de Bus 174. En mayo de 2007 se inició un conflicto armado en el complejo de Alemão, el cual se convirtió en escenario de intensos enfrentamientos entre traficantes y fuerzas policiales, que resultó en más de 40 fallecidos. Un mes más tarde, una intervención de la policía militar dejó 19 fallecidos y varios heridos, incluyendo menores de edad. Estas acciones, realizadas en el contexto de los Juegos Panamericanos de 2007, fueron criticadas por organizaciones como la Orden de Abogados de Brasil, que denunciaron la muerte de civiles inocentes. Informes federales posteriores sugirieron que algunas víctimas presentaban heridas que indicaban posibles ejecuciones extrajudiciales, lo que generó debates sobre violaciones a los derechos humanos durante estas operaciones. En paralelo, el Comando Vermelho seguía su expansión, pero ahora el mapa ya no era solo Río. La Amazonia brasileña y más allá, Perú, Colombia, zonas selváticas, rutas olvidadas, tierra fértil para nuevas operaciones. Ahora este era su territorio. Reportes recientes confirman que han establecido vínculos con organizaciones locales, desplazando incluso a grupos históricos en zonas como el Putumayo y Loreto. Las fronteras se diluyeron, el negocio se globalizó y otros actores del comando entraron en escena 2 décadas después de su fundación. Entre ellos estaba Elias Maluco, que fue un poderoso traficante brasileño temido por su ferocidad, que ascendió rápidamente hasta convertirse en uno de los ejecutores más eficaces del Comando Vermelho. Responsable del control del tráfico de estupefacientes en decenas de favelas de Río de Janeiro, su figura se volvió infame tras liderar el brutal secuestro y eliminación del periodista Tim López en 2002, un crimen que provocó indignación internacional por la crueldad del acto y su impacto contra la libertad de prensa. Tras una extensa operación policial, fue capturado ese mismo año y condenado a varias penas, entre ellas más de 28 años por la eliminación de López. Pasó por múltiples cárceles federales debido a su peligrosidad y vínculos con actos de violencia. En septiembre de 2020 fue hallado muerto en su celda en circunstancias que, aunque oficialmente catalogadas como suicidio, generaron sospechas de un posible ajuste de cuentas dentro del propio Comando Vermelho. Otro infame traficante fue Nen da Rocinha, que se convirtió en uno de los traficantes más poderosos de Río en 2005, bajo el amparo del grupo organizado Amigos dos Amigos, aunque actualmente forma parte del terceiro Comando Puro. Tras la caída de un socio, Nem asumió el control absoluto del tráfico en la favela de Rocinha, quien la convirtió en una de las mayores del mundo, un bastión donde incluso se ofrecían servicios básicos, creando una especie de estado paralelo, consolidando así a la facción Amigos dos Amigos como una fuerza dominante en la zona, capaz de contrarrestar
al Comando Vermelo. Su habilidad para eludir a la policía lo convirtió en una figura temida y respetada, protagonizando fugas cinematográficas como la fingida de su propia muerte en 2010 para escapar de una redada. En 2011, con la inminente llegada de una unidad de policía pacificadora a Rosiña, Nem fue declarado el criminal más buscado de la ciudad, con una recompensa oficial por su captura. Fue detenido el 9 de noviembre de ese mismo año, mientras intentaba huir del cerco policial. Su pareja, Danubia da Sousa Rangel, conocida como la Sheriff de Rosiña, también fue arrestada, aunque luego liberada. Tras la caída de Nem, su figura siguió siendo un símbolo en una época en el crimen organizado se entrelazó profundamente con el tejido social y político de las favelas cariocas. Este hecho muestra que mientras el Comando Vermelo crecía, surgían otras facciones capaces de contrarrestar su poder, como el Terceiro Comando Puro, dispuesto a disputar cada calle, cada favela, cada ruta. Las guerras volvieron más sutiles, más silenciosas, pero igual de letales. En un intento por recuperar el control estatal sobre territorios dominados durante décadas por el Comando Rojo, Amigos dos Amigos y Terceiro Comando Puro, el gobierno de Río de Janeiro implementó en 2008 un ambicioso proyecto de seguridad pública conocido como las ya citadas Unidades de Policía Pacificadora o UPP. Estas unidades nacieron con el objetivo de sustituir el enfoque represivo por una presencia policial permanente que promoviera la paz en las favelas, estableciendo así una relación más cercana entre la fuerza pública y las comunidades. La iniciativa fue recibida con esperanza, especialmente en vísperas de los grandes eventos internacionales como el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, que pusieron a Río bajo la mirada del mundo. Al principio, las UPP lograron disminuir los índices de violencia en algunas zonas y permitieron un mayor acceso a servicios básicos. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir críticas por casos de abusos, ejecuciones extrajudiciales y corrupción. La pérdida de legitimidad se intensificó tras la retirada progresiva de estas unidades en medio de la crisis financiera del estado de Río y el resurgimiento del poder de las facciones criminales en varios territorios. Así que el sueño duraría poco, ya que en 2018 el ejército tendría que intervenir tras el colapso del modelo. Lo que comenzó como una promesa de pacificación terminó evidenciando las profundas fracturas del sistema de seguridad pública brasileño, dejando en muchas comunidades la sensación de haber sido escenario de una política incompleta, que no logró transformar estructuralmente las condiciones de exclusión ni garantizar siquiera una paz duradera. Bajo este contexto de caos y violencia desenfrenada, apareció una voz, Mayrelle Franco, negra, lesbiana, nacida en la favela de Maré, socióloga, defensora de los derechos humanos. Se atrevió a denunciar a las milicias, a la violencia institucional, al sistema que eliminaba sin juicio. Su muerte, en marzo de 2018, fue un mensaje brutal. 4 disparos precisos y junto a ella cayó su chofer, Anderson Gómez. Las investigaciones apuntarían al escritorio do crimen. Se descubrieron vínculos con políticos poderosos, incluso con la familia presidencial. Pero el caso sigue sin resolverse del todo. Mayrelle no fue solo una víctima, fue un símbolo que muchos quisieron apagar y que no pudieron. Un triste ejemplo de que a la ciudad del carnaval, la samba y la sonrisa aún le queda mucho por superar. Río de Janeiro es un espejo roto, una ciudad donde la religión convive con la pólvora, donde el mito y la muerte se dan la mano, donde los héroes pueden tener antecedentes y los villanos pueden vestir de traje. Una ciudad que aprendió a sobrevivir sin garantías y donde el que nace en la cima ve el mar y el que nace abajo aprende a esquivar las balas. Hoy, mientras los turistas hacen favela tours, en Santa Marta, milicias y traficantes siguen disputando territorios y aún así, a pesar de todo, en la ciudad de Río de Janeiro siguen bailando alegremente. Y recuerda que darle a like y suscribirte me ayudará a seguir creando contenido similar a este, o de lo contrario, te haré una oferta que no podrás rechazar.